Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde el Cafu copyright es fuerte, los giros argumentales son más locos que una telenovela mexicana y por supuesto, el salseo es a la orden del dúa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de todos, un rumor que ha alimentado las redes sociales y ha provocado debates que un partido de fútbol entre Argentina y Brasil. Amigos, hablamos de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Ruptura? ¿Drama? ¿Amor eterno convertido en pesadilla? Vamos a desmenuzar la verdad, lo que sabemos, lo que se rumorea y lo importante, lo que podemos deducir basándonos en la información superíndice 3n que tenemos. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense para una dosis de drama turco en su sima expresiu superíndice 3n. Y antes de que me olvides, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso sobre tus estrellas turcas favoritas. Vamos a ello. Como saben, Hande y Kerem saltaron a la fama juntos, robándonos el corazón superíndice 3n con su química explosiva en la exitosa serie Senu con diéresis al cap. Era como si Edser hubieran traspasado la pantalla y se hubieran convertido en una pareja de la vida real. Y Asu fue. Los vimos viajar, compartir momentos especiales en redes sociales, una relación superíndice 3n que parecua sacada de un cuento de hadas moderno. Los fanáticos enloquecieron, obviamente. La prensa turca, ni se diga. Cada publicación superíndice 3n, cada foto, cada interacción superíndice 3n era analizada al milímetro, buscándose un más menos sales de amor eterno. Y vaya que las encontraron durante un buen tiempo. Desde las miradas lidas en las entrevistas, hasta los viajes románticos que documentaban en Instagram, todo parecua indicar que el amor que sentían en la pantalla era genuino. Recuerdo particularmente la Navidad del 2020, donde compartieron una foto frente a un con diéresis herbol gigante irradiando felicidad. Era la confirmación superíndice 3n que muchos esperaban. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un fenú superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 las fronteras del país. Los fans internacionales, especialmente en Latinoamu Copyright Rica y Europa, se sumaron a la oleada de amor y adoración superíndice 3n. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final agridulce. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace algunos meses. Al principio los negú ¿verdad? Pensábamos que eran solo chismes malintencionados, inventados por haters con demasiado tiempo libre. Pero a medida que pasaba el tiempo, las más menos sales se volvieron evidentes. Menos apariciones juntos, menos interacciones en redes sociales, actitudes que parecuan un poco distantes. El silencio se convirtió superíndice 3 en un rugido ensordecedor. Ahora, quiero ser muy clara. Ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial confirmando la ruptura. Ninguno de sus representantes ha dado una declaración superíndice 3n formal al respecto. Todo lo que tenemos son indicios, observaciones y por supuesto, un mar de especulaciones. Pero como buenos detectives del corazón superíndice 3n, podemos analizar la evidencia y tratar de llegar a una conclusión superíndice 3n razonable. Y no teman, no vamos a dejar piedras sin remover. Una de las primeras más menos sales de alarma fue la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales. Antes, sus cuentas eran un desfile constante de fotos adorables, vídeos divertidos y mensajes cariú más menos osos. De repente esa avalancha de amor se detuvo. Empezaron a publicar fotos por separado, enfocándose en sus proyectos profesionales y en sus vidas personales, pero sin mencionarse el uno al otro. Esto, por supuesto, encendió superíndice 3 todas las alarmas. ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 el amor que tanto presumían? ¿Se habrá evaporado como el agua en el desierto? Recuerdo que en una entrevista, Kerem hablaba de Hande con un brillo especial en los ojos. La describo como una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón superíndice 3n. Hande, por su parte, siempre resaltaba la energía positiva y el sentido del humor de Kerem. Eran halagos constantes, muestras de admiración superíndice 3n mutua que nos hacían creer que su relación superíndice 3n era indestructible. Pero la realidad a veces es mucho compleja que lo que vemos en las redes sociales. Otra más menos al que notamos fue su comportamiento en eventos públicos. En el pasado, Hande y Kerem eran inseparables.
Se tomaban de la mano, se abrazaban, se susurraban cosas al oído. Era evidente que había una conexión superíndice 3N muy fuerte entre ellos. Sin embargo, en las últimas apariciones públicas, se les vio mucho distantes. Se evitaban el contacto visual, mantenuan una distancia prudente y en general, parecuan inclu superíndice 3 modos estando juntos. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Un ejemplo claro fue en la alfombra roja de un importante festival de cine en Turquía. Antes habrían desfilado juntos, tomados de la mano, posando para las cámaras con una sonrisa. Esta vez llegaron por separado, se mantuvieron alejados y apenas intercambiaron unas palabras. Los fanáticos presentes notaron la tensión superíndice 3N en el aire y las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. La pregunta era inevitable: ¿Q copyright estaba pasando realmente? ¿Pero Q copyright pudo haber causado la ruptura? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N. Y la verdad es que solo ellos lo saben. Sin embargo, podemos especular basándonos en la información superíndice 3N que tenemos y en los rumores que circulan. Y aquí es donde el salseo se pone bueno. Una de las teorías más populares es que la presión superíndice 3N mediática y la constante atención superíndice 3N de los fanáticos terminaron por afectar la relación superíndice 3N. Imagínense ser constantemente observados, juzgados y analizados. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es interpretado y amplificado. Es una presión superíndice 3N enorme, y es comprensible que pueda afectar incluso a la relación superíndice 3N mu, ese su superíndice 3 lida. Es como vivir en una pecera, donde cada uno de tus movimientos es observado y criticado. Además, la obsesión superíndice 3N de algunos fanáticos puede llegar a ser enfermiza. Comentarios ofensivos, acoso en redes sociales, invasiones a la privacidad. Todo esto puede generar un copyright considerable y afectar la salud mental de las personas involucradas. No es fácil mantener una relación superíndice 3N sana cuando tienes a miles de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida. Otra teoría es que sus agendas profesionales se volvieron incompatibles. Hande y Kerem son dos de las estrellas cotizadas de Turquía. Ambos tienen proyectos muy demandantes que los obligan a viajar, a pasar largas horas en el set y a sacrificar tiempo personal. Es posible que esta falta de tiempo juntos haya debilitado la relación superíndice 3N y haya contribuido a la ruptura. El dicho de ojos que no ven, corazón superíndice 3N que no siente podrá aplicarse a Q perfectamente. El mundo del espectáculo es exigente y competitivo. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden afectar la vida personal de los artistas. Es difícil encontrar un equilibrio entre el trabajo y el amor, especialmente cuando ambos están en la cima de sus carreras. También copyright se ha rumoreado sobre posibles terceros en discordia. Algunos medios han sugerido que Hande podrá estar saliendo con otro actor, mientras que otros han vinculado a Kerem con una modelo. Sin embargo, estas son solo especulaciones sin fundamento. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Asu que no podemos descartar completamente esta posibilidad. Hace unas semanas, una revista turca publicó superíndice 3 unas fotos de Hande cenando con un misterioso hombre. Las imágenes eran borrosas y no se podía identificar claramente a la persona, pero esto fue suficiente para desatar una ola de rumores y especulaciones. Algunos afirmaron que se trataba de un nuevo pretendiente, mientras que otros lo atribuyeron a una simple reunión superíndice 3N de amigos. La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. Lo que es cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en sus proyectos actorales y también copyright ha estado trabajando como modelo para importantes marcas. Kerem por su parte ha estado viajando por el mundo, participando en eventos internacionales y explorando nuevas oportunidades profesionales. Ambos parecen estar bien, a pesar de la situación superíndice 3N. O al menos, eso es lo que quieren hacernos creer. Recientemente Hande fue nombrada embajadora de una prestigiosa marca de Cosmo Copyright Ticos. Durante la conferencia de prensa, se le vio radiante y segura de su misma. Evadió superíndice 3 las preguntas sobre su vida personal y se centró superíndice 3 en hablar sobre su trabajo y sus proyectos futuros.
Parecua que estaba decidida a dejar a True S el pasado y a enfocarse en su carrera. Kerem por su parte ha estado viajando por Europa y Estados Unidos, participando en eventos de moda y reunió copyright dándose con importantes productores de cine y televisión superíndice 3N. Se le ve mu ese relajado y aventurero que nunca. Parece que tú disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Esa es una pregunta difícil de responder. En el mundo del espectrum culo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse una y otra vez. Quizás con el tiempo, Ande y Kerem logren superar sus diferencias y reavivar la llama del amor. O quizás simplemente seguir en caminos separados y recordaremos su relación superíndice 3N como un hermoso capítulo de sus vidas. Solo el tiempo lo dirá. Personalmente creo que ambos necesitan tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo que quieren en sus vidas. Quizás después copyright de un tiempo separados, se den cuenta de que se están más menos y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás decidan que es mejor seguir adelante y buscar la felicidad por separado. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos. Lo que podemos decir con certeza es que Ande y Kerem han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fanúlticos. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño más menos o. Y aunque nos duela verlos separados, debemos respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final del día son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. En conclusión superíndice 3N, la verdad sobre la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin Auen no ha sido revelada oficialmente, pero las más menos les apuntan a que su relación superíndice 3N ha llegado a su fin. Las posibles causas incluyen la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas profesionales incompatibles y posiblemente otros factores personales que solo ellos conocen. Aunque los fanúlticos aún esperan una reconciliación superíndice 3N, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor a ambos. Y recuerden, mis chismosos, que la vida es un drama turco en su misma, llena de giros inesperados y finales agridulces. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N que tenemos. La verdad final solo la conocen ellos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes de los dramas turcos. Su apoyo significa mucho para Mu. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Es su teoruamu, es loca sobre lo que pudo haber pasado. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir sus opiniones. Y no se corten, no hay juicio. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan el Cafú copyright fuerte y el chisme jugoso. Hasta la superíndice 3 Sima.